nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Amado Padre, buen Dios, venimos a tu presencia para buscar tu rostro, tu palabra, tu consejo y tu guía. Te pedimos el Espíritu Santo, en medio del cual podamos comprender y apreciar la gloria que en tu Hijo amado Cristo Jesús has tenido a bien en compartir con nosotros sin merecerla. Permite que seamos mansos y humildes, que seamos fraternos, amables, tiernos, compasivos y comprensibles, y que la paciencia que nos enseñas por medio de tu Hijo amado podamos resaltar las verdades que han de ser de edificación, siempre consciente y sincero de que la situación es difícil, de que las opiniones no deben prevalecer por encima de tu palabra, y que la intención es que todos busquemos el mismo consenso, seamos uno, como tú eres Padre y tu Hijo eres uno, y que podamos ser uno en Cristo Jesús a través de su verdad, y que esta unidad pueda demostrar realmente que Cristo habita por la fe en todos nosotros. Suplicamos que nos inspires, que nos dé gozo y alegría y la motivación más grande y necesaria para que podamos compartir con todos los que escuchan y todos los que no conocen estas verdades, compartirlo con alegría y gozo, estas gemas preciosas de tu verdad, las cuales hoy son más necesarias que nunca que saltemos delante de todos. Suplicamos todo con el perdón de nuestra falta y pecado y hierro, ignorancia y las rebeliones voluntarias que hayamos tenido inconscientemente, en el dulce nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el estudio de esta mañana será del General Conference Daily Bulletin, que eso es un boletín de 1893 que sugirió nuestro hermano Jorge. Entonces vamos a estar basados en eso. Si ustedes quieren participar también, pueden presionar estrella 61. Pero ese es el estudio de esta mañana, Jordi. Sí. Comenzamos entonces. Bueno, todos sabemos que la página negra y triste historia de los 88 ha sido la causa del letargo, del sueño e inclusive de haber postergado la venida del Señor. Y hemos visto y hemos notado en estos 20 años que poco interés ha habido sobre este mensaje y su contenido, el cual de forma clara en el libro para los ministros, página 91, se dice que es la luz que ha de alumbrar a todo el mundo. Y la pregunta siempre que me hacía era, ¿por qué si es un mensaje tan claro, tan potente, tan enriquecedor y transformador, y es el mensaje que contiene el poder de hacer idóneo al pueblo para iluminar al mundo, por qué tanta indiferencia ante ese mensaje? ¿Cuál es la razón y la causa por la cual nadie o muy pocos han prestado la suma importancia que este mensaje merece? Pues bueno, me imagino que como bien he estudiado y he leído, pues la oposición no viene de abajo, viene de arriba, y los que son referentes ante estas cosas, pues en su indiferencia, pues han logrado con éxito que su influencia se ejerza en todo el cuerpo. Y es ahí donde veo que está la base, la raíz de tanta indiferencia, incredulidad y dureza del corazón
de la mayoría ante este mensaje, que es el único mensaje, la única plataforma, la única verdad que debería ser el sostén propio de cada persona adventista del séptimo día, que lo haya estudiado, si es que en verdad lo ha estudiado, si es que en verdad ha sido beneficiado por esa luz y ha visto el beneficio de ello y ha caminado en ello. Entonces he tenido bien leyendo, aunque realmente me ha sido muy de impacto el boletín número 6, pero quiero tocar el 9 para tocar un poquito las soluciones que se nos dan y se nos ofrecen en este consejo. Entonces, bueno, antes si Otoniel y Miguel y tú, Brenda, habéis leído sobre ese artículo y queréis destacar algún punto importante, pues también estáis abiertos, ¿no?, a compartir justamente este asunto. Yo quiero destacar solamente algunos punticos que fueron para mí bastante de impacto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, dice aquí, hablando de soluciones a la actitud laodicense, que demostró que el testimonio de la Odisea, la laodicense, se aplica al pueblo de Dios en el tiempo actual. Y la razón por la que no se ha cumplido una mayor obra es por la dureza de los corazones de ellos. O sea que aquí vemos la actitud realmente por la cual Dios revela al pueblo la razón por la cual se ha impedido que esta obra tenga éxito, y vamos con un retraso ya de más de 100 años. Es dureza de corazón. Y la pregunta que me hago, ¿qué sentido tiene endurecerse ante el Señor, ante el mensaje? Bueno, sigue diciendo la cita, que se encuentra en Testimonio, volumen 1, páginas 186 y 187, dado en 1859, inclusive, dice: pero Dios ha dado el mensaje apropiado para hacer su obra. El corazón debe ser purificado de pecados que por tanto tiempo ha mantenido fuera a Jesús. Este impresionante mensaje hará su obra. Cuando se lo presentó por primera vez, llevó a un minucioso examen del corazón. Y sigue diciendo, se confesaron pecados y el pueblo de Dios fue avivado por doquiera. Casi todos creían que este mensaje terminaría en el fuerte clamor del tercer ángel. Pero al no ver cumplida la poderosa obra en un breve tiempo, muchos perdieron los efectos del mensaje. Los pecados de Israel deben ir de antemano al juicio. Se deben confesar cada pecado en el santuario. Entonces avanzará la obra. Debe ser hecho ahora. La lluvia tardía está viniendo sobre aquellos que son puros. Todos. Dice, repito, sobre aquellos que son puros. Todos, pues, la recibirán como la temprana. El que no hace todo lo que puede, no recibe la lluvia tardía. Cristo nos ayudará. Todos pueden ser vencedores por la gracia de Dios, mediante la sangre de Jesús. Todo el cielo está interesado en la obra. Los ángeles están interesados. Y es importante, ¿no?, como todo el cielo está a la expectativa de que nosotros aceptemos este mensaje, que nos capacita para ser idóneos para iluminar al mundo. Y entonces yo pregunto a los hermanos que me ayuden a comprender en su experiencia qué han visto ellos, si es una impresión mía personal o es realmente una realidad global de esa criminal indiferencia y apatía ante el mensaje y la poca importancia, que si ellos lo ven igual que yo o soy yo el que estoy equivocado y tengo una impresión equivocada, ¿no? Quería ver la opinión de Otoniel, de Miguel y Brenda, a ver qué piensan sobre eso. Bueno, lo que yo entendí un poco en este mensaje es que muchos de nosotros tenemos que llegar a ser humildes si queremos tener sabiduría, santificación, la redención y la justicia, que son 4 cosas muy importantes para tomar decisiones en estos últimos días y que estamos viviendo el zarandeo. Yo encontré una cita que, o no sé si me estoy saliendo de lo que es la humildad. Primero, tenemos que
que reconocernos, saber que somos miserables. Si el Señor nos dice somos, nosotros lo somos, no decir yo no necesito del Señor, o yo no necesito. Exacto. Dice, no vayáis colocando obstáculos en su camino. Cuando digo que soy desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, sobre todo ello él afirma que yo no sé que es así. Confieso, Señor, no lo sé. Y eso nos lleva al texto al que empezamos. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debería saberlo. 1 Corintios 8:2. Exacto. Tenemos que ser humildes para aceptar lo que la palabra del Señor dice y no retroceder. Sin embargo, Brenda, yo he conversado con hermanos y hermanas que siempre usan el mismo argumento de ser manso y humilde, y cuando le presentas estas verdades, yo me asombro como ellos no le dan interés, no le prestan interés, no presentan una actitud veriana de decir, si este mensaje es tan importante, a pesar de que no se ha dado la promoción adecuada, no se habla tanto de él, déjame estudiarlo. Aun cuando me han pedido material, he dado tiempo a ver qué reacción de impacto hay en su vida con el mensaje, y a preguntarle, tampoco he visto una reacción. Algunos han reaccionado a cabo de 2 o 3 años. Por eso que a veces digo, es cuestión de paciencia con la gente, con los hermanos, porque es un tema de oportunidad, de abrir el corazón y que el Señor impacte. Entonces, claro, por ejemplo, aquí decía algo importante en Testimonio volumen 1, página 116, decía, vi que este mensaje no cumpliría su obra en pocos meses. Tiene por objetivo despertar al pueblo de Dios, descubrir de su retroceso y llevar al celoso arrepentimiento a fin de que sean favorecidos con la presencia de Jesús y sean hechos idóneos para el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando este mensaje afectó el corazón, llevó a una profunda humildad ante Dios. Fueron enviados ángeles en toda dirección para preparar a los corazones incrédulos para la verdad. O sea que aquí, si desglosamos punto por punto, dice este pasaje, no se cumple esa obra en pocos meses. Punto 2, el objetivo es despertar al pueblo y descubrir de sus retrocesos y llevar al celoso arrepentimiento, a fin de que sean, punto 3, favorecidos con la presencia de Jesús, la plenitud de su presencia, y sean hechos idóneos para el fuerte clamor. Yo siempre noté, Brenda, que todo ese plan evangelístico, misionero que hemos hecho, veía que no resultaba en provecho a la gente. No veía una reacción no emotiva, sino un sentido de profunda conversión, de confesión, de testificación, de cómo el mensaje impacta en su vida. Y yo decía, pero no entiendo. Claro, es verdad que hoy el ataque es férreo. Es verdad que todos los temas, como no están en su línea y en su orden evangélico, no están en su contexto profético, cada cual lo está desglosando y se ve una voz de un mensaje por acá, la voz de otro mensaje por allá, y lo que hablan un poquitico, te das cuenta que hablan a media, no dicen todo el volumen del consejo, y eso hace que las verdades parciales tengan a la gente quizás sin prestarle todo el debido interés, o no toman en poca estima la palabra, el consejo, los pasajes, porque no se entiende. O hay un hechizo realmente, y las tinieblas son demasiado grandes, al punto que no somos capaces de apreciar hasta qué nivel, o algo ocurre. Ahora, me consuela, el Señor me consoló hoy, aquí el mensaje para testimonio para los ministros, en la página 144 en español, diciendo algo que me llenó de alegría, de gozo. Dice, gracias a Dios porque se está realizando una obra fuera de la iglesia.
La iglesia no ha sido educada debidamente para trabajar por aquellos que no son sus miembros. Muchas almas ajenas a la iglesia podrían haber sido iluminadas y un caudal mucho mayor de luz podría haber sido traído a la iglesia. Si cada miembro de la iglesia en todos los países, quienes pretenden tener la luz superior a la verdad, hubiesen trabajado con el corazón, el alma y la voz para ganar almas a la verdad. Demasiado poco trabajo realizan los miembros de la iglesia a favor de los que necesitan la luz, los que están fuera de la iglesia adventista. El Señor declara: no acabarán de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones, pondrán las naciones su esperanza. Dice, quienes cooperan con Jesucristo se darán cuenta de que todas estas promesas se cumplen en su propia experiencia. El Señor ha señalado el deber de cada alma. En el juicio nadie tendrá excusa alguna que presentar por no haber cumplido con su deber. Me quedo con la frase que dice que él dice que no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. O sea que una vez más tenemos por varias citas la confianza de que este mensaje va a prosperar, que este mensaje va a cumplirse, se va a manifestar en verdad su gloria y su justicia en aquellos que han creído con el corazón de verdad a este mensaje. Pero entre tanto pienso de que, como dice en Cuba un refrán, un solo palo no hace monte, hay que unirse. Jesús nos llama a la unidad. Y la unidad tiene incluido el principio que establece: andarán dos juntos si no están de acuerdo. Por tanto, creo que la hora es, y la hora ha llegado, de ponerse todos los sinceros de corazón al Señor, de acuerdo en cada punto que Él nos ha trazado para este tiempo, en el contexto del mensaje del tercer ángel, que es la única verdad presente que se nos ha dado con poder para iluminar al mundo. Ella nos hace entender todas las demás verdades que por ahí se están defendiendo de forma aislada. Y esto, bueno, creo que es digno de tener aquello presente, siendo consciente de que de citas como esta, por ejemplo, que quiero mencionar, que dice: si aquellos que tuvieron gran luz no tienen fe y obediencia correspondiente, resultan pronto leudados con la apostasía prevaleciente. Los controla otro espíritu, mientras que han sido exaltados hasta el cielo en lo concerniente a oportunidades y privilegios, están en una peor condición que los más celosos defensores del error. Muchos hay que se han estado preparando de esa forma a sí mismos para la ineficiencia moral en la gran crisis. Están dubitativos e indecisos. Otros que no han tenido una luz tan grande, que no se han identificado nunca con la verdad bajo la influencia del Espíritu, responderán a la luz cuando brille sobre ellos. La verdad que ha perdido su poder en aquellos que por largo tiempo han tomado a la ligera su preciosa enseñanza, aparece bella y atractiva para los que están dispuestos a andar en esa luz. O sea, es claro, preocupante, aunque ya vemos la solución dada por el Señor y la advertencia, que todos aquellos que resisten caen en densas tinieblas al punto que no podrán no solamente entender, sino que creerán que lo que ellos están defendiendo en su opinión es la luz de verdad. Y esto es lo que vemos hoy. Vemos hoy la cantidad de defensores, de hermanos que nos proclamamos tener una verdad presente y defendemos puntos de vista incoherentes dentro de ese contexto, y me imagino que eso es a lo que se refiere esta cita, que podemos estar defendiendo celosamente una verdad o un error como si fuera una verdad bíblica del Señor. Y esto pasa. Entonces, todo aquel que sabe, por ejemplo, lo que ya la mensajera dijo de ese mensaje, y inclusive de los mensajeros, entre tanto ellos estaban fieles al Señor, debe tener en cuenta esta historia
No se puede ser un adventista de séptimo día verdaderamente sincero con el Señor si uno, en la búsqueda de las gemas preciosas de la luz que Él guía, llega hasta este mensaje. Y este mensaje es el que santifica. Este mensaje es el que hace justo al que adora. Este es el mensaje que ilumina, capacita en conocimiento verdadero, equilibrado, sin extremos ni fanatismo, al que en verdad sigue al Cordero en esa luz que Él ya ha establecido. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué le estamos enseñando a los neófitos, a los nuevos hermanos? ¿De qué le estamos hablando? ¿En qué le estamos basando su confianza en Dios? ¿En qué tipo de creencia? Ya hemos visto que los hitos han sido cambiados. Hemos visto que la herencia tan mala que hemos todos recibido, y hemos de reconocerla, y no hemos de tener vergüenza de reconocerla ante nadie, ha causado un daño terrible. Pero ¿cómo reparamos la brecha? ¿De qué modo amable? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Ocultando, siendo indiferentes? ¿Dejando que cada cual vaya por su camino y su rumbo? ¿Yendo por solitario? Cuando ya hemos visto que no se le ha dado a ningún hombre el andar solo en esta obra. A ninguno se nos ha dado permiso ni autorizo, ni se nos ha capacitado de andar solo en esta obra. Hemos de depender los unos de los otros, y todos al unísono andar en la misma plataforma de su verdad, y hablando el mismo idioma. Y esto es un asunto que a veces vemos hermanos que se cansan o se lamentan de la dureza tan grande que hay y la indiferencia al llamado de prestar el máximo de atención a estos boletines, a estas verdades que son las que han de transformar el carácter. La razón por la cual la gente tanto se resiste, no lo sé, pero dice aquí lo que hemos leído, es porque cierran el corazón, se endurecen. Las razones, bueno, el Señor las sabe. Yo me imagino que todos nosotros debemos evitar ser partícipes de ello, porque de serlo, creo que estamos en un serio problema todos. Y en balanza ya estamos siendo todo pesado, como tú decías antes, Brenda. El zarandeo comenzó con el mensaje 88. No es ahora. Yo a veces veo que lamentablemente en el lenguaje de cada hermano predicador, de cada mensajero, a veces se encuentra el futurismo y a veces el preterismo. Y yo no sé por qué no somos capaces en la cronología profética de hablar justamente en qué fase estamos en verdad. Okay. ¿En qué fase? ¿Por qué tememos reconocer los riesgos tan grandes en los cuales nos encontramos? Amén. ¿A qué tememos? ¿Por qué vamos a consolarnos con ideas supuestamente creídas cuando el Señor realmente ha dicho que Dios está airado con las naciones y está ofendido con su pueblo por haber menospreciado tanto la obra de su Hijo en nosotros, desde aquel entonces hasta hoy? Entonces me imagino que todos esos grupos que se critican unos a otros, que se menosprecian, que se maltratan, toda esa crítica a los pastores que en un tiempo fueron hombres que aportaron luces y motivación y hoy están tomando actitudes de indiferencia, aquellos hombres que teníamos por hombres iluminados y que en cuanto a este mensaje han manifestado tremenda indiferencia, e inclusive, como ya hemos comprobado, Brenda, con Oscar y con John, aún los que defienden el mensaje 88 en sus vídeos, hemos notado que se han alejado, de verdad se han alejado del contexto de lo que Wagner y John han defendido durante el tiempo que estuvieron fieles a esa luz. Y esto es preocupante. ¿Cómo se pueden alejar tanto? ¿Qué razones hay? Aprendí en el boletín número 6, Brenda, aprendí algo que John destaca, y es el valor de las apariencias, la reputación. Dice él en aquel tiempo
que por causa de mantener una reputación, la mayoría de los líderes, de los ministros y de los miembros no aceptaban el mensaje de 88, porque le hacía romper todo tipo de compromiso con el mundo, con los parientes, los arientes, con los negocios y con las propiedades. Y creo que aquí es donde radica la base y el fundamento de la indiferencia y el rechazo o la resistencia a esta luz preciosa que se nos ha dado. Si alguno quiere compartir alguna expresión, Brenda, Otoniel, están, ¿sí? Claro que sí. Claro que sí. No sé si Miguelito tiene algo que decir y también el hermano Otoniel. Exacto. Pero si exacto, nosotros no tenemos el carácter, eso es algo muy importante. Si nosotros no tenemos el carácter y la humildad, no somos, como dice, ¿no?, desnudos, somos pobres, ciegos. Nosotros reconocemos cuál es la finalidad del mensaje, como tú dices. No tenemos esa humildad y el carácter de Dios. A ver, déjame ver, yo tengo una cita aquí. Fuera de Él no hay verdad, excelencia de carácter. Y el único camino para ir a Dios es Cristo, quien lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros no tenemos ese carácter, porque llega también el momento, ¿no?, que muchas personas tienen sus estudios. Y por ejemplo, yo tenía un amigo que yo cambiaba mi número de teléfono y él, yo no sé cómo encontraba, y me mandaba el mensaje, y el mensaje el mismo, pero era una cosa que hay personas que están, por ejemplo, estancadas en un mensaje. Sí. Todo el tiempo quieren tocar un tema, pero quieren llevar para una sola cosa. O sea, quieren llevar, tocan un tema de la familia, pero también meten su mensaje, es el mensaje que tienen ahí, lo meten. Entonces, por ejemplo, pueden decir que están hablando del Espíritu Santo, pero ellos no se dan cuenta, no han llegado a ser humildes, pobres, desnudos, y no ven cuál es el mensaje que realmente quieren dar. Y entonces, ¿qué están tratando de hacer? Quieren controlar, quieren... no hay tantas verdades, tantas lindas verdades, ¿no?, en el mensaje, ¿no? Pero como dice, Satanás obra de diferentes maneras para robar la mente, apartándola de Dios. La gente se puede estar hablando de un tema todo el día, donde no tenemos tanta luz, por ejemplo, digamos del 2031, y están hablando en el Facebook todo el día, pero ellos tienen sus mensajes, tienen sus citas, tienen todo eso. Tienen increíbles citas que ellos han estudiado, entre comillas, con ayuno y oración. Pero están todo el día, pero ¿cuál es el mensaje que se tiene que predicar? Entonces, se desenfocan, y como dice aquí, Satanás obra de diferentes maneras para robar la mente, apartándola de Dios. Y más aún, no tienen el carácter, porque se terminan peleando o terminan ofendiendo, y en vez de que, la silencio es elocuencia, siguen ahí todo el día diciéndose cosas. Entonces el Espíritu Santo ni siquiera está ahí. Sabemos que estamos viviendo, por ejemplo, el testigo fiel. Se puede predicar eso en la corporación. Ahora, por ejemplo, yo tengo una cita aquí, dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia laodicense. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba, y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Los que quieren recibir el mensaje o el consejo, el Señor los va a tocar. Yo, por ejemplo, antes era prácticamente de la corporación, y me tomó mucho tiempo llegar a ese mensaje. Alguien puede entrar y decir muchas cosas que para alguna gente es algo nuevo, ¿no? Algo ¿qué es esto? No sabe, ¿por qué? Porque no estudian. También ese es algo que nosotros debemos hacer. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba, y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportan este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y eso se va a ver en estos últimos. Alguien sale con algo, no predicamos, digamos, no estamos repartiendo el conflicto de los siglos,
muchos de los de la corporación no lo hacen. Dice, no, ¿por qué tú estás, leyendo ese libro? Ese es el libro de la corporación. ¿Y qué hace la corporación? La corporación los manda a corte porque no pueden usar esos libros. Esos libros son de la iglesia adventista, pero otros grupos no lo pueden hacer. Eso puede hacer la corporación, ya lo hizo y lo va a seguir haciendo. Se levantan contra eso. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Y ahí nosotros vamos a definirnos, ¿realmente estamos del lado de Dios? ¿Tenemos su carácter? ¿O estamos del lado del enemigo de las almas y nos levantaremos contra eso? No sé si el hermano Toniel tiene algo que decir y después Miguelito. Yo sé que han estudiado más el enfoque de lo que está en el boletín, si pueden también decirnos. Sí, que hablen, a ver, que hablen los hermanos. Hola Brenda, yo el hermano Toniel. Tú Miguelito y de ahí el hermano Daniel. Antes de empezar, sabes que este boletín a mí, wow, qué tremendo, ¿no? Tremendísimo porque habla de la humildad. Y A.T. Jones habla perfectamente el despojo de sí mismo, que en cada ser humano no hay nada bueno. Y eso me lleva a un pasaje bíblico que lo encontramos en Isaías 57:15. Cómo se identifica a Dios y cómo es que Dios puede morar en cada ser humano, en qué condición. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir en él el espíritu de humildad y para vivificar corazón de los quebrantados. Aquí hay algo interesante que debemos entender. Y tocó este tema del hermano Jordi, que muchas de las veces, ¿no? ¿Por qué el ser humano no podemos llegar a entender el tiempo que andamos viviendo? Y eso nos lleva en Apocalipsis, lo tenía aquí, lo que es la tibieza, ¿ok? Pero hay una cita muy interesante que quería compartir con ustedes, que a mí me llamó mucho la atención. Dice así: la gran obra que ha de efectuarse para el pecador, que está manchado y contaminado por el mal, es la obra de la justificación. Este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Voy a hacer un paréntesis. El Señor puede declararnos justo a cada uno de nosotros. ¿Okay? Pero la obra lo hace el Señor Jesús. Muchas de las veces, acababas de decir a Brenda, y no lo digo yo, lo leí hoy en el boletín, dice que el ser humano no podemos jactarnos nosotros mismos de nada, porque no hay nada bueno en cada uno de nosotros. Y si llegamos a entender las cosas divinas en el tiempo que andamos viviendo, debemos de despojarnos completamente de las cosas que nos atan, de no tener esa comunión con el Señor. Apocalipsis 3:15, eso lo sabemos de memoria. Dice, yo conozco tus obras. ¿Ustedes creen que el Señor no conoce cada uno de nosotros? Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro carácter, cómo es que nosotros vivimos continuamente. Dice que ni eres caliente, ojalá fueras frío o caliente. Dios nos da una recomendación, que Él detesta el estado tibio. Y seguimos Apocalipsis 3:16 y 17, dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando llegamos a comprender las palabras de Dios, que muchas de las veces podremos tener tanto conocimiento en nosotros, ¿no? De haber estudiado en un lapso de un largo tiempo. Pero si yo no vivo en comunión con Cristo, si Cristo no vive en mí, sencillamente yo puedo profesar tantas cosas, verdades, y los que resaltan, lo que salen de mí, son verdades huecas.
¿Por qué? Porque yo no vivo en la verdad. Recordemos que Jesucristo dijo que Él es la verdad, Él es la vida. Pero hermanos, el Señor no nos salva porque seamos bondadosos, sino porque Él lo es. A mí el boletín esto me llamó mucho la atención. Y con todo respeto, Jordi, yo no había leído de A.T. Jones anteriormente, pero me está llamando mucho la atención y es muy tremendo. Dice aquí, por cuando uno está en Cristo, esta pregunta la tenemos que hacerlo nosotros personalmente, porque cada uno de nosotros vivimos individualmente. Dijo algo Jordi que es muy esencial, que por qué la gente no acepta esta verdad. ¿Por qué nos toma tiempo? Queridos hermanos, es porque simplemente nosotros no estamos viviendo la altura de la palabra de Dios. No andamos representando a Cristo tal como es, queridos. Porque siempre cuando hay una decisión entre diferentes formas de pensar, en vez de tener humildad, ¿sabe lo que hacemos? Muchas de las veces discutimos por temas que no son necesarias para el momento que andamos viviendo. Hermanos, no podemos ir tan lejos, ahí podemos discernir. Aquel que anda discerniendo, ¿ok? Y ha estudiado cómo vivió el Señor Jesucristo, nos damos cuenta, como seres humanos, que andamos buscando la perfección. Nos falta mucho, muchísimo, para llegar a tener el carácter de Cristo Jesús. Y que cuando realmente se llega en nosotros ese complemento que necesitamos, al testificar de Cristo Jesús allá afuera, podremos hacer un impacto con cada uno de nuestros queridos hermanos que hemos de hablar. Dice algo aquí, Él es perfecto, Él es justo, es santo y nunca comete error. Y se te imputa su santidad y se te da. Otra vez, son mías sus fidelidades y perfección, pero yo no soy, sino es Cristo que obra en mí. Y eso me lleva a mí en el pasaje bíblico, 1 Corintios 1:30, donde dice así, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Él. Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Queridos hermanos, la palabra de Dios es tan hermosa. ¿Ok? Y debemos de recordar, como dice, yo creo que lo poco que leí de A.T. Jones, yo creo que es un pastor, si no estoy mal, corrígeme Jordi si estoy mal, que en el ser humano no hay nada a lo cual podemos halagarnos. Y podemos decir, este conocimiento lo tengo yo. No, sino que el Señor Jesús te ha dado a cada uno de nosotros. Pero para que tenga un impacto nuestra vida alrededor nuestro, con nuestros seres queridos allá en el mundo, Cristo Jesús debe habitar en cada uno de nosotros. Gálatas 2:20 dice, también el apóstol Pablo nos recuerda que cuando Cristo entra en nuestros corazones, Él hace en nosotros su propia existencia. Por eso Gálatas 2:20 nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esas palabras deben de resonar en nuestros corazones. ¿Quién es el que vive en nosotros? Buena pregunta. ¿Quién es el que realmente está haciendo la obra en cada uno de nosotros? ¿Es Cristo Jesús? ¿O simplemente nosotros luchamos por sí solos? ¿O es otro espíritu? Amén, amén. Hay un dicho que se dice que si yo me guío yo solito, terminaré siendo yo el mismo. Qué bueno. Pero si Dios es quien me guía a través de su Santo Espíritu, ¿ok?
podré lograr victorias en victoria. Adelante, Breno. Muy bien dicho eso, hermano Miguel. Sí, hay un tema antes de pasarle a Otoniel y Lorenda, y es la situación. Primero, en una crisis hay que estudiar las causas. Una vez consciente de la causa, corregirla del modo más sanador, más amable, comprensible y compasivo. Y en esa actitud de restauración, conocer en verdad por los frutos a lo que en verdad se agarran de la mano del Señor. Amén. Hago un comentario. Aquí decía John, lo que queremos ahora considerar es el hecho de que muchos se han estado preparando de esa forma a sí mismos para la ineficiencia moral en la gran crisis. Quisiéramos saber en qué consiste esa ineficiencia moral. ¿Cuál es el peligro y cómo llegamos hasta ahí? ¿No os parece importante? Decía él. La dificultad está en llevar a las personas al punto en el que vean lo que necesitan. El Señor lo hará con nosotros cada vez. Él nos muestra el camino. Pero lo primero que queremos es comprender el peligro. Repito, pero lo primero que queremos es comprender el peligro. Y luego, ¿cómo llegamos a ese punto? Dice él, estudiémoslo y hagámoslo en el mismo espíritu en el que estudiamos la lección de la semana pasada. Decía él, ya que en realidad es la misma lección. Entonces aquí hay un pasaje que decía, Miguel, que es importante, porque todo lo que está ocurriendo ahora y que estamos oyendo, sin querer queriendo, en ignorancia o a conciencia, esa polémica entre el pueblo remanente, lo que ha mostrado es que nos hemos estado preparando para la ineficacia del servicio para la crisis. Porque es incoherencia, se llama incoherencia, imposible que una casa esté dividida, es imposible. Y el menor, aunque debe el mayor servirle al menor, el menor tampoco debe atribuirse demasiado mérito, porque ya se nos dijo que tengamos a los demás hermanos en mayor alta estima que a uno mismo. Entonces, el saber escuchar, el saber oír, el Shema que tanto Dios nos enseña en la Biblia, es lo que nos ha faltado a todos. Y la pregunta es, si se nos ha dado un mensaje precioso, Miguel, ¿por qué hasta el día de hoy, yo me pregunto, por qué hasta el día de hoy los que andan defendiendo las verdades no han dado con ellas? ¿Cuál es la causa? ¿Lo saben ellos? ¿Son conscientes? ¿Lo han investigado? Ahora que lo escuchan, ¿se han preocupado por comprobar si estas cosas son así o no? Claro, mi consejo, mi mensaje, mi aporte de motivación a cada hermano, da igual que sea de los antiguos, que sea de los nuevos, que sea recién llegado, es que necesitamos entre todos dedicar el máximo atención a conocer no solamente la historia esa, sino el contenido de ese mensaje tan potente que va a cambiar, Brenda, el carácter de verdad. Va a producir humildad entre la fila, unidad entre ellos, y va a producir el impacto más grande social que jamás la historia en estos 2000 años ha podido ver después del Pentecostés. Si eso realmente es el deseo ardiente que hay en el corazón de cada uno, si esa inquietud por esa escena que dice Pedro en su carta, que es el espectáculo que los ángeles anhelan ver, que es la manifestación de los hijos de Dios en este mundo, en el contexto del mensaje de los 3 ángeles que estamos hablando, y de este mensaje en especial, creo que no puede haber otro mensaje, no puede haber otras verdades que no estén sujetas a ella. De ella sabe todo. Yo estudiando esta conferencia de John completa, él toca todos los puntos que los demás grupos defienden por separado. Es increíble como él en su orden profético, en su orden de conferencia, en esa conferencia día por día, semana por semana, él toca todo lo que yo veo que los demás tocan de un modo
individual y diferente, pero carente del contexto en que se debería presentar estos mensajes. Y esto es una pena porque todo lo que, repito, lo que de un modo u otro, consciente o inconsciente, no han seguido a Cordero por donde quiera que va, se han estado capacitando para una obra ineficaz. Dice eso John en este puntico. ¿Entiende? Y esto es un motivo que debería a todos llevarnos a profundo arrepentimiento, de reconocer que hemos estado dando palos de ciego, creyéndonos sabios y nos hemos vuelto necios. Porque el mensaje ha estado ahí y nadie le ha prestado la debida atención. Por tanto, cualquier atribución que hagamos a la corporación, a los grupos, a los hermanos, a cualquiera, carece de validez, por cuanto en Corintios el apóstol dice que cuando tu obediencia sea completa, entonces estás apto para corregir a otros. Y no hemos estado a la altura, porque a la altura es cuando estamos realmente viviendo la experiencia eficaz de ese mensaje en nuestra vida. Por tanto, la humildad, Brenda, también comienza, y hermanos, comienza por no hablar de lo demás, por no ver el efecto y la ineficacia de lo demás cuando la nuestra misma también se manifiesta. Entonces, recuerdo un consejo que decía el apóstol: muchos os hacéis maestros, o no os hagáis muchos maestros. Y esto debemos todos tenerlo en cuenta, porque queremos servir al Señor, pero ¿de qué manera? ¿De qué forma? ¿De qué forma sincera? Si no es del modo que Él ya lo ha establecido. Entonces yo creo que, por ejemplo, aquí como dice él, peligro de adoptar una política mundana en la obra de Dios. En la página 1 de Especial Testimonio. Dice ella, ya desde el año 1882 se presentaron a nuestro pueblo testimonios del más profundo interés sobre puntos de importancia vital en relación con la obra y el espíritu que debería caracterizar a los obreros. Debido a que se han ignorado esas advertencias, muchos han acariciado los mismos males que ahí se señalan, estorbando el progreso de la obra y poniendo en peligro a muchas almas. Los que albergan suficiencia propia, que no sienten la necesidad de velar y orar constantemente, serán entrampados. Mediante una fe viviente y la ferviente oración, los centinelas de Dios deben ser hechos participantes de la naturaleza divina. O bien sucederá que profesen obrar por Dios mientras que en realidad están prestando su servicio al príncipe de las tinieblas. Y esto es el cuadro que hoy vemos en grado superlativo, de forma tan amplia, tan grande, en cada rincón de los países que hemos estado, que hemos visto, que hemos hablado, que hemos conversado, que hemos supervisado por nosotros mismos. Y esto es un problema que nos afecta a todos. Entonces yo me imagino, como dice él, que la terrible situación, la del creer estar obrando por Dios cuando todo su servicio es en favor del enemigo, es algo bastante serio. Que todos hoy deberíamos hacer un stop, un paréntesis y autoanalizarnos en verdad si hemos estado caminando en el fundamento de la verdad que Cristo ha querido dar y no ha dado otra. Y la que ha dado es suficiente para lograr en nosotros reproducirse a sí mismo. Y este lenguaje y esta realidad, en mi caso, no lo he podido oír en las voces de toda la gente que está en las redes de internet, aconsejando a los demás, exhortando a los demás, advirtiendo a los demás, algunos criticando y cuestionando a los demás. Y entonces me parece que no obran conforme a la justicia de Cristo. Porque si no respalda este mensaje su obra, me imagino que ellos todos estemos en ese cuadro que aquí John presenta y que ya se presentó en años pasados y en tiempos pasados, se presentaron y que hoy pues parece que es la herencia que todos hemos recibido y la que
parece y al parecer hemos estado andando en ella. Y esto es un tema que, bueno, para reflexión de todos, deberíamos tomar decisiones, ¿no? De prestarle atención y comprobar si en verdad estamos en Cristo, en el Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, Brenda, hermano Otoniel tenía que decir también, ¿no? Sí, el hermano Toniel está ahí también. Sí, hermano Toniel. Sí, que Dios me le siga bendiciendo. Realmente he estado escuchando lo que han estado leyendo y realmente ha sido algo suculento. A veces nosotros tenemos las mismas cosas que el otro compartió y realmente ustedes han cada uno de ustedes ha tocado de lo que yo quería tocar, pero realmente este mensaje lo veo de esta manera, que el error del pueblo ha sido siempre no acudir al Espíritu Santo para realmente hacer lo que necesita hacer. Nosotros deberíamos de acudir a la tercera persona cada vez que necesitemos sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque realmente, precisamente anoche, yo estaba meditando y viendo mi condición. Y estaba viendo que yo estaba haciendo un buen trabajo al respecto. Pero cuando caí de rodillas y me dirigía a mi Dios, me doy cuenta que era un pobre y desnudo. Me di cuenta que realmente nosotros necesitamos más el consejo de Dios. Oh sí, muy bueno, estamos estudiando algo muy importante, pero esto tiene que ser ayudado con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos llegar a ver la necesidad de nosotros mismos o del pueblo de Dios si nosotros no vamos a la fuente, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos tiene que conducir a que nosotros veamos la necesidad del pueblo. Estaba, como les digo, estaba viendo mi desnudez, estaba viendo mi pobreza, y entonces fui a Dios y le dije: Señor, es verdad, tú en tu palabra me has mostrado que yo soy un pobre desnudo, que necesito comprar de ti. Necesito ser conducido por el Espíritu Santo, no por lo que yo creo que es, porque si algún pueblo tiene mucho que estudiar es el adventista. El adventista es el pueblo aún más que los judíos. El pueblo adventista tiene mucho de dónde estudiar para darle al mundo. Pero lo primero que debemos de hacer es ir a la fuente. Y realmente
para nosotros es fácil. Para el pueblo judío era un poco difícil en el tiempo antaño porque no tenían lo que nosotros tenemos, el espíritu de profecía. Nosotros vemos las artimañas del enemigo porque tenemos el espíritu de profecía. Nosotros podemos ver que realmente nosotros tenemos la ayuda necesaria, tanto con el Espíritu Santo, los ángeles, Cristo Jesús en el santuario celestial. Tenemos todo lo necesario para nosotros poder salir adelante y dejar de ser el pueblo desnudo. No nos olvidemos de que nosotros ahora es de que somos de la Odisea. Pero corríjanme, ¿hasta el final vamos a hacer la Odisea? ¿O vamos a llegar a ser de Filadelfia? Me gustaría la opinión de uno de ustedes al respecto. Sí, hermano Toniel, la bendición del Señor sea contigo siempre. Amén. Mira, hay un punto, Otoniel, que yo quiero dejar claro contigo en este momento y que al final estemos de acuerdo en ello, ¿sí? Porque a veces el lenguaje que usemos, los términos que usemos, pueden dar a entender lo contrario a la intención con la cual queremos transmitir una idea definida, ¿sí? Mira, dijiste dijiste algo ahí en cuanto al Espíritu Santo, al ser la persona el Espíritu, que estoy contigo en esa parte, pero quiero hacerte recordar justamente la causa por la cual el Señor dio el mensaje del 88. Un pasaje que muchas veces hemos escuchado a media, no completo, pero que en 2 párrafos resumen no solamente la causa, sino los objetivos del Señor en darnos el mensaje y la eficiencia que se va a conseguir al darlo. Mira, voy a leer un momentico. Dice, en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y John. Este mensaje tenía que presentar al sublime Salvador. Este puntico, que es el punto número 1, quiero que nadie lo olvide. El mensaje 88 tiene como objetivo, primero, presentar al sublime Salvador, que es Jesucristo, no puede ser otro. ¿Sí? Dice, el sacrificio por los pecados de todo el mundo. O sea, lo que ha hecho por la humanidad, de una forma más destacada ante el mundo. O sea, la forma con que se presenta en este mensaje esa obra de Cristo a favor de la humanidad es la más destacada entre todas. Punto 3 sigue diciendo, tal mensaje presentaba la justificación por la fe en el garante, o sea, con una garantía, una eficacia, una eficiencia, haciendo posible lo que para el hombre le es imposible de alcanzar por más que se esfuerce. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, no de otro, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ese es el fruto de esa justicia implantada en el corazón por el Espíritu de Cristo y por él mismo. Y dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Ahora escucha esto. Necesitaban dirigir sus ojos a su persona divina, a la divinidad de Cristo. Hoy vemos que muchos están puestos sus ojos en la naturaleza de Cristo. Y no está mal. No está mal porque hay una polémica en ello. Y hemos descubierto la gran ofensiva que hay por parte del liderazgo de los teólogos y de todos esos ministros que defienden la teología calvinista, ¿no? Pero aquí dice que debemos, el objetivo era dirigir nuestra mirada a la divinidad de Cristo. Esa es, dice White, es la tercera persona.
Esa es, aunque era antes que la humana, por supuesto. Pero es la que dice la que ellos habían perdido de vista. A sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder está colocado en sus manos. ¿En quién? En la persona divina de Cristo, ¿sí? En su divinidad. Impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó, una orden del Padre, que fuese todo el mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su, no de él, de su espíritu, del de Cristo, o del Padre. Por tanto, este pasaje, si tú lo miras a la luz de Primero de Cristo, página 54 a 56, el modo, en la visión que la mensajera vio, el modo en que el Padre imparte su espíritu por medio de su Hijo, nadie debería dudar de ello, nadie debería estar desviando la atención, ni en el lenguaje, ni en el concepto, ni en el principio ya establecido por ellos. Por tanto, aquí es un tema que si hoy hemos visto, Brenda, que hay polémica con el tema del Espíritu Santo y la tercera persona, es porque la gente no ha leído bien el mensaje del 88, porque ahí está dicho que había que dirigir la mirada a la divinidad de Cristo, su divinidad, la suya, no la de otro. Y en el mensaje, la visión de Ellen White, de Primero de Cristo, página 54, ella dice que Satanás, que parecía estar al lado del trono de Dios y que parecía llevar adelante la obra de Dios, ¿sí? Y esto hace mucho, da mucho de qué pensar, y ya sabemos de qué va el enemigo. Dice que también soplaba sobre la gente una influencia impía. Así como el Señor Jesús soplaba sobre su pueblo, que seguía orando al Padre por su espíritu y tenía los ojos fijos puestos en él, y tenía mucha luz, poder, mucho amor, paz y gozo. Por tanto, debemos definir este asunto. Lo que Jesús está tratando es que nosotros entendamos que hemos perdido de vista la divinidad suya, y es su divinidad la que quiere estar entre nosotros y con nosotros, y Él es quien derrama su espíritu. Es su espíritu. Y este puntico, Toniel, hasta que los hermanos en su lenguaje no lo definan estudiando el mensaje 88, habrá polémica, habrá discusión y habrá esa actitud de orgullo, de jactancia, prepotencia y de imposición que hoy se nota y se sobrepesa en la balanza de las actitudes de la mayoría de los que están en ese rechazo o defendiendo aquí, allá sus argumentos. Es claro, los ojos es dirigido, Otoniel, a su divina persona. Él es quien derrama su espíritu en abundancia. Él es quien anhela celosamente derramar en nosotros su poder, y ese poder de luz y gloria, hermano mío, está por entender, comprender con sinceridad, con caridad y aceptar el mensaje y el contenido que se nos dio en el mensaje 88. Eso es el garante, la garantía de poder cambiar de esa vida miserable que todos tenemos hoy, de esas discusiones sin sentido, de esa falta de respeto unos a otros y que ofende al mismo corazón del Padre y del Hijo. Ojalá que a partir de este día todos podamos entenderlo y ponernos en función de ello. Y veremos la gloria de Dios derramarse con potencia de verdad en todos nosotros, en un solo cuerpo, hablando todos el mismo idioma y haciendo la misma obra que Él quiere que se haga. Y esto es importante. Estoy de acuerdo. Lo único que le cambiaría a lo que dijiste es ojalá. Dios quiera. Yo lo cambiaría a Dios quiera. Porque la palabra... Y aún más, Otto. Y aún más. Expresión mal usada de mi parte, ¿verdad? Porque aquí leímos antes, en el libro primero, aquí en los ministros, decía que el Señor no va a parar hasta ver realizada su justicia en nosotros. Ese es su empeño.
Eso es su obra en el Kadosh Kadoshim, en el Santísimo. Va a obrar hasta que no vea realizada su obra y quede satisfecho. En Ahuay nos aconsejó a todos que procuremos ser participantes de su obra en nosotros, que seamos capacitados para ser idóneos, que seamos sellados, que seamos uno de los 144,000. Todo eso depende de esto que hemos acabado de comentar. Y él lo va a conseguir. ¿En quiénes? En aquellos que realmente abran su corazón con humildad a su palabra, la crean y vivan por ella. Y esto implica, Otoniel, implica que cuando leamos y estudiemos con calma el boletín número 6, vamos a tener que llorar la mayoría, llorar con lágrimas, clamando a Dios misericordia y perdón. Porque al leer esto es un espejo que refleja realmente en qué hemos estado todos nosotros, bien por ignorancia, bien por descuido o bien por rebelión. Y esto es un tema que a todos deberíamos compartirlo con sencillez, pero con el único fin de verdad, que nos pongamos en las manos del Señor de verdad en este contexto del mensaje que Él quiere y ha tenido a bien derramarlo con toda su plenitud de poder para que realmente podamos verle en esa gloria potente que será de impacto para todos y que ni siquiera, como dice en el número 6, ni siquiera los poderes de este mundo van a poder soportar ese poder. Que ahí dice, amén, que necesitamos un poder que sea por encima de todos los poderes juntos que el diablo ha reunido en este mundo para poder hacer la obra. Y es lo que tú decías, necesitamos el poder del Señor derramado, su espíritu en nosotros, pero para ello hay una condición. Y esta condición, hermano Toniel, es la que nadie está hablando. Siempre me viene a la mente Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Estaban todos unánimes juntos y eso en Ahuay cuando habla qué pasó entre ellos mismos, dice que ellos reconocieron cuántas veces ofendieron y causaron tristeza al corazón de su Señor. Y esto le trajo tanto arrepentimiento, tantas lágrimas, hasta que vaciaron su yo, y entonces el Señor derramó sobre ellos su espíritu. Y esta condición, este cuadro, ha de ser el mismo que ha de cumplirse entre nosotros, si en verdad queremos ser participantes de su naturaleza, de esta obra, de esta misión y de este gozo. amén, 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 claro que sí, estamos de acuerdo, mi hermano. Adelante. Gracias a Dios, mi hermano. Gracias a Dios. Gracias, Señor, que nos pone de acuerdo en ese punto. Entonces, Amén, el gloria a lenguaje Dios. es importante. El lenguaje es importante. Yo ya comentaba con un hermano y le decía, es que hasta que no hablemos todos el mismo idioma, no se puede. Por ejemplo, aquí en España nos propusimos a los hermanos que han tenido interés, que ya Brenda conoció algunos cara a cara, pese a sus miedos y sus decisiones, propusimos primero que la gente conozca los hitos verdaderos que han sido cambiados a nuestra fe. Una vez que ya los hitos, que ya hoy fue el último que hemos estudiado con todos ellos, y hemos aprovechado para comenzar entonces con el mensaje del 88, hemos de esparcir todo tipo de detalles, primero históricos, para que vean que ya lo que ocurre hoy ocurrió en el pasado, que vean por parte de quiénes es la oposición y quiénes pueden ser partícipes de esa oposición si no se cuidan bien y velan por sí mismos, y luego la solución que el Señor ha dado para derramar en plenitud su espíritu y sernos aptos para toda buena obra. Y esto es lo que creo que es la línea que el Señor ha marcado, y es la línea que todo aquel que oye su voz y le sigue debe andar por ella. Amén. Eso es lo que hasta ahora he podido concluir, ¿no? Amén. Si estoy equivocado, corríjame. Si creen que exagero, como a veces la gente dice que soy demasiado exagerado, demasiado... No, está bien, está bien. Pero si ustedes consideran, corríjame también si estoy equivocado, ¿eh? Tú dijiste algo de que a veces nosotros hablamos mal. Esperemos que aquí en la cadena no lo estamos haciendo. Yo no he podido escuchar que alguien ha dicho, que el pastor Bullón es un chismoso o alguien está hablando mal de alguien, ¿no? No, sí podemos mencionar, podemos mencionar de repente cosas como, que de repente ayer el pastor Lotera me parece que dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son masculinos, o de repente Gambetta y todos los otros pastores, Stephen Bohr y todos ellos
dicen no que están predicando el mensaje de los tres ángeles en este momento y están prácticamente hablando el lenguaje que usan realmente los de la verdad presente, pero están diciendo, por ejemplo, no salgan de la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar diciendo podemos mencionar, decir las verdades, ¿no? Con la Biblia y el espíritu de profecía. Pero esperemos que nadie aquí esté hablando mal de alguien, ¿no? Porque eso ya sería un pecado. Pecado totalmente no bueno. Y que el espíritu de Cristo esté en nosotros, como dice el escrito, hay un escrito que tengo enfrente mío de todo eso. De ese modo, vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del espíritu de Cristo. Vuestros efectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Eso es lo que nosotros queremos estar, en armonía con el cielo, no con los hombres, ¿no? En armonía con los escritos, con la Biblia, el espíritu de profecía. Exacto. El hermano... Exacto. Ok, solamente para poner claro, ¿no? Para poner claro ese comentario de que si tenemos que denunciar lo que está pasando, y nosotros no lo estamos haciendo y nosotros estamos practicando eso, nosotros podemos denunciarlo. Si nosotros no estamos guardando bien el sábado, como yo voy a decir a Jordi, ¿sabes qué? Tú no estás guardando bien el sábado. Nosotros tenemos que cambiar primero para denunciar con autoridad y decir llamar la atención a lo que estamos llamando la atención si nosotros lo estamos haciendo. El Señor nos conoce en ese aspecto. Exacto. Sí, aquí Brenda, hemos también de dejar claro un asunto, ¿no? Ahora mismo no podemos centrarnos en la condición personal de la vida de los hermanos debido a que toda la situación que cada cual tiene, en realidad, es fruto de la apostasía, de la omega y de toda esa obra de Satanás de destruir al pueblo. Por tanto, yo creo que no está en el asunto justamente de ver con el que hable, que respalde con el ejemplo, que es lo que se debería, porque ahora la luz de cada uno está en tela de juicio, porque aún lo que hemos visto, aún lo que hemos oído, ¿me entiendes? Inclusive por hombres que desean el bien a la iglesia y que trabajan bien por el bien común, son ideas que tienden a prejuiciar a los demás. Y no se puede prejuiciar a nadie, porque sabemos que, yo siempre pongo el ejemplo en mi clase a los alumnos, y les digo, hay un cuadro que ha pintado un pintor y el cuadro tiene un mensaje específico que denota la intención y el interés del autor. Y hay 20 personas que están viendo el cuadro. Y la pregunta se le hace a los 20. ¿Cuál es tu impresión sobre el cuadro? Y los 20 opinan algo diferente. Hace segunda pregunta. ¿Quién tiene de los 20 la razón? Respuesta. El que coincida con la intención y el mensaje del autor. El resto está equivocado. Le cueste aceptarlo o no, está equivocado. Y aquí ocurre lo mismo. Hay un cuadro que el Señor ha dado con un mensaje específico. Y todas las voces que se escuchan son respetables, pero si no coinciden con la intención del cuadro, del autor, están descalificados, Brenda. Descalificados. Digan lo que digan. Excusen como se excusen. Lloren, pataleen, se ofendan o no. Y esto hay que tenerlo muy claro, Brenda. Por tanto, yo en mi caso, a mí el Señor me dijo, saca el dedo acusador y ayuda al pueblo. Y de que entendí eso, no he dejado que Satanás me prejuicie con nadie. Pero a la vez, el Señor me ha hecho discernir realmente en el lenguaje, en el tono, en el timbre y en el momento de todos los que hablan, y he notado carencia bastante porque no hablan conforme a la imagen del cuadro que se ha dado. El cuadro, en este caso, hablando de metáfora, es el mensaje 88. Por tanto, si hoy el Señor nos llama la atención, nos diría, pesado fuiste en balanza y te he hallado falto. Por tanto, ve a tus primeras obras. Ve a las obras que yo he mandado. Ve al mensaje que yo he mandado. Y no vendré a ti y quitaré de ti el candelabro.
Por tanto, esto es un asunto que debería quedarse tan claro, Brenda y hermanos, tan definido hoy, porque no se puede darle más brecha y oportunidad a Satanás a que siga destruyendo a las almas, que siga impidiendo que la luz que trae poder transformador y que capacita llegue a los hermanos de aquí, de allá y de acullá, y que se postergue más la venida de aquel que tanto hemos anhelado y estamos ya hartos de estar en este mundo sin sentido si el Señor no los restaura. Por tanto, los amantes de ese mundo más allá, de esa gloria venidera, de esa ceremonia triunfal tan grande, hemos de apresurarnos en hablar conforme a la verdad de la justicia de Cristo. Ese es el mensaje preciosísimo que se nos ha dado a todos. Y cuando comencemos a hablar sobre eso, ahí vamos a ver realmente quiénes son del Cordero y quiénes son los lobos rapaces. Y aún así, viendo a los lobos rapaces, no se nos ha dado a hacer juicio precipitado. Démosles tiempo. Quizás el Señor le haga entender a todos ellos. Es un consejo. Yo no puedo hacer juicio precipitado. Ahora, lo que sí debo hacer es orientar a mis hermanos, orientarlos. No puedo quedarme callado ante un pequeño error, porque un poco de levadura inflama toda la masa. Y a veces un término mal empleado, como decía el hermano, y hablando tú del hermano Jorge Miguelito Lopeda, el Lopeda que habló sobre el tema, él habló bien y sacó por la palabra realmente que es masculino, es verdad, no puede ser femenino, no existe. O sea, él ha hablado normal. Lo único que ha dicho, y que no dejó claro tampoco, y que tampoco metió la mano en la candela para decir que era la Trinidad, dejó a la mente del oyente que sacara sus conclusiones para no mojarse. Lamentablemente, Jordi, todos tienen que estudiar. Claro, no lamentablemente, vamos a decir, eso tiene que pasar, tienen que estudiar. Pero, sí, lo sé, Brenda, pero la compasión de un maestro que tiene una pedagogía amante, compasiva, misericordiosa, es lograr que sus alumnos logren el contenido del modo más sublime, que se enamoren de ellos y no dejar que la gente se busque la vida a su manera, sabiendo que andan los lobos rapaces por ahí desviando la atención y que quede la gente a la Mailó, ¿no? No es así, Brenda. Mira, yo tengo aquí una cita que me mandó Oscar y me gustó mucho. Dice, al apoyarse en el hombre, al colocar tantas responsabilidades en un solo hombre, como si Dios no hubiese dado inteligencia, razonamiento y fortaleza espiritual a otros hombres para que llevaran responsabilidades. No hay solamente peligro de los que se hagan débiles e ineficientes, sino que influyen un serio daño a aquel que tratan de ese modo. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que los hombres están diciendo realmente. De repente podemos tener ideas en común, muchos de nosotros, pero no podemos porque de repente tú tuviste una luz con ayuno y oración y después otro hermano sale por ahí que tiene otra luz con ayuno y oración. Entonces el Señor al final nos va gloria a Dios por eso, nos va a juzgar individualmente. Nosotros tampoco no podemos ir, ¿no? Y yo te digo, y yo voy a tratar de cambiar una idea que tú tienes. No voy a ir a un hermano y quiero que pienses como yo, porque yo estoy correcta. Exacto. Yo lo tengo en la Biblia, yo tengo el espíritu de profecía. Como una hermana me decía a mí, Cristo viene en octubre del año pasado. Tenía todas las citas, pero increíbles citas. Salgan. Corran por su vida. Ya tenía todas esas citas. Pero bueno, yo le escuchaba, decir, no hermana, la Biblia es clara en eso, pero no, ellas tienen su luz, entonces yo creo que ella ya recibió la respuesta, pero mira, ¿por qué? Porque se dejó llevar de alguien más. Ahora, seguimos con la cita. Los seres humanos no somos capaces de soportar toda esa dependencia puesta sobre ellos. El grande peligro de poner la influencia humana es el lugar que debiera ser ocupado por el Señor.
Así mismo es. Amén. Nosotros tenemos que estudiar, tenemos que depender de nuestros propios estudios, respetar lo que otros piensan de repente, respetar, porque eso es, esa debe ser nuestra humildad, orar por ellos de una forma. Si alguien no quiere salir de la corporación, no lo podemos obligar a que salgan de la corporación. No se puede hacer eso. Tenemos que tener paciencia, orar por ellos. Me pasó a mí, mucho tiempo estuve en la cadena hablando cosas y teniendo dos vidas. No, entonces, es un proceso, y otros tienen una capacidad más grande de entendimiento, de entender algo, otros tienen una capacidad menos, ¿no? Entonces, uno tiene que ir con mucho cuidado, porque también podemos ser piedra de tropiezo. Nosotros tiramos una piedra. Entonces, ayer comentó alguien algo, y un hermano dice, hermano, ¿qué estudio es este? ¿Esto es pentecostal? Entonces yo digo, no. ¿Pero por qué? Porque estos hermanos están aprendiendo. Entonces yo le digo, hermano, comuníquese con el hermano en privado para que le explique qué cosa es eso. Porque dice, ay, yo me voy a salir de ese grupo, creo que es pentecostal. Pero como no está estudiando, entonces no tiene la luz, y entonces todo sale como entreverado, ¿no? Entreverado. Entonces uno dice, bueno, wow, ¿qué es? Pero entonces por eso es muy importante estudiar. Sí. Estudiar. Sí, es verdad, Brenda. Es verdad lo que dice, pero... Perdón, Jordi. Perdón, Brenda. Yo sé que todos ustedes tienen la palabra de Dios ahí a la mano, ¿cierto? Ojalá que sí. Sí. Si vamos en Proverbios, en su primer capítulo, en el versículo 22, leemos un poquito la palabra de Dios. Es cierto, estamos hablando de A.T. Jones, el espíritu de profecía, que no nos olvidemos que la palabra de Dios es el pan principal, ¿ok? Lo demás son ajustes que le da ese valor, que le da abriéndonos cada vez más el entendimiento, ¿cierto? Leemos en el capítulo 1, versículo 22, la palabra de Dios dice así: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Ok? Esa es una cualidad. Simple, Sí. amaréis la simpleza. Y dice así: y los burladores desearán la burla, los insensatos aborrecerán la ciencia. Pongámosle bien el cuidado en el versículo 23. La palabra de Dios dice así: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Mis palabras. Amén. Amén. Bien. Amén. Amén. Entonces, permíteme, Jordi, queridos hermanos, los que nos escuchan en la cadena Fuerte Clamor Final, pongan la mirada en Dios, pongan la mirada en Cristo Jesús. Estamos viviendo en estos tiempos finales, donde Satanás va a hacer todo lo posible por descarriar a los escogidos, a los que andamos perseverando, a los que andamos estudiando la palabra de Dios. En el versículo 29 dice algo muy tremendo. Dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron ni consejo, y menospreciaron toda su prevención mía. El 31 me impactó a mí mucho. Con esto debemos de tener cuidado de lo que hablamos y de lo que andamos viendo, ¿no? De lo que compartimos. Y comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de su propio consejo. Consejos. Querido, Así muy. la invitación para cada uno de nosotros. El consejo que recibimos, el consejo que oímos, ¿realmente viene de Jehová nuestro Dios? ¿Realmente somos inspirados por el Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios dice así: volveos a mí, volveos a mi reprensión, y yo derramaré mi espíritu sobre cada uno, y les haré entender mi palabra, dice Jehová, es palabra de Jehová. Y a mí lo que me impactó de A.T. Jones es esto. Dice: por tal razón, no puede haber ningún ser humano sobre la tierra que pueda decir soy sabio, y se jacta de un entendimiento mayor que otros. Y eso me lleva a mí a una conclusión. Tremenda cita, sí. Dice: Sí. cuando soy desgraciado,
Él es mi santificación. Cuando soy miserable, Él es mi consuelo. Cuando soy ciego, Él es mi vista. Cuando soy pobre, Él es mi riqueza. Cuando no sé, Él es mi sabiduría. Queridos, mantengamos ese estandarte de humildad, de que cada día venimos aprendiendo, de que cada día dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos hable, y de esa forma podemos hacer un impacto especialmente en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. El hermano Toniel dijo algo hace ratito, dijo que él fue y oró y vio su desnudez. Querido hermano Toniel, todos pasamos por esa etapa de tibieza. Cada uno de nosotros que andamos aquí, querido hermano, andamos transformando nuestro carácter, semejanza a la de Cristo Jesús. Salmos 38 a 32:8 dice, yo con esto termino, queridos hermanos, ustedes comparto con ustedes. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Queridos hermanos, Amén. el Dios Todopoderoso, el que hace la obra, el Dios que habita en la eternidad, el que sabe todo, el que escudriña nuestra mente, nuestro corazón, sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Por justa razón, como acaba de decir Brenda, cuando uno acepta al Señor Jesucristo, que llegue a su vida, que realmente siente hacer esos cambios, ¿sabe? Es imposible para el ser humano que pueda criticar, ¿sabe? Porque la conciencia le dice, para eso no fuiste llamado, sino que para edificación. Yo le agradezco mucho a mi hermano Jordi, muchas gracias por el boletín muy precioso, yo lo voy a seguir estudiando. El hermano Toniel, muchas gracias, querida Brendita, te agradezco mucho como siempre. Amén, gloria a Dios. Nos queda como 5 minutitos, Jordi. Este estudio fue muy corto, muy corto. Sí. Mira, Brenda, Ya. dijiste algo al principio sobre el tema de las luces que recibe cada quien. Yo creo que cuando hablamos de luz, hablamos de lo que está escrito. Y la forma de entenderlo es una obra que corresponde solamente al Señor. Amén. Miguel leía algo de Proverbios 22, que es lo mismo que Juan en su carta, capítulo 2, verso 27, dice. En otras palabras, dice Juan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Amén. Su misma unción os enseña todo y es verdadera y no miente. Por tanto, yo creo que si dice en Mateo, dice, donde esté el muerto, ahí se encontrarán los buitres. Es fácil, y todos hemos vivido la experiencia, cuando nos hemos puesto a orar al Señor, y el Señor nos habla por su palabra, y no por una impresión, y un sueño, ni una visión imaginaria, por su palabra, encontrarte en el camino a hermanos que se han dado lo mismo. La misma experiencia que tuvo en San Juan, que tuvo, creo que fue Natanael, debajo de la higuera, es la misma que tienen todos aquellos. Te pongo un ejemplo. Si cada día hay que darle información al pueblo en un boletín, la información llegará a todos por igual. No puede llegar a un país una parte, a otro una porción, llega a todo el mundo igual. Y del cielo la orden dada por el Padre y por el Hijo a los ángeles es que nos llegue a todos la misma información. Por tanto, no sé quién y ni dónde han sacado la idea que cada cual recibe una luz diferente. No sé de dónde han sacado esa idea. No es bíblica, Brenda. La luz ya ha sido dada. Amén. Y va en aumento en función de la aceptación que le dé cada cual a la luz. Y la luz más grande dada en la historia después de la reforma ha sido la del 88. No hay otra luz que supere esa. Y esa ilumina en el contexto y en el marco profético verdadero a las demás luces. Y esto todos los hermanos deben hacerlo. En cuanto decía Miguel, la gente prefiere vivir con idea prestada, vivir dependiendo. Queremos un rey.
Aquí mismo en España, una de las cosas que al hermano John le ha entristecido un poco es que todos quieren tener a un líder siempre al frente. Y la pregunta que hacemos, ¿pero qué necesidad hay de tener a un líder? ¿Por qué así tanta dependencia de la mano del hombre? Léanse el mensaje 88. No se nos ha dado la orden de depender de ningún brazo humano, de ninguno, ni siquiera para comer, de ninguno. Por tanto, aquí hay un problema que la gente, debido a la mala herencia informativa que han recibido, no han entendido lo que es depender del brazo de Dios, que es depender del mismo Hijo de Dios y de su divinidad, por la cual puede estar en todas partes entre nosotros, obrando con poder y enseñándonos cada paso el camino a seguir, o la gente realmente no quiere salvarse. Porque esa es la actitud que hemos visto y que la gente persevera e insiste, y en cada grupo que se participa hay siempre el mismo perfil de discusión, las mismas razones, y ya no es un tema, Brenda, de humildad. Es un tema son muchos temas de credulidad. Es la causa de la incredulidad lo que hizo que el pueblo en el desierto, aquella generación, pereciera sin ver la ciudad. Es incredulidad lo que pasó en 88. Es incredulidad lo que ocurre hoy entre todos los hermanos. Incredulidad. Y de repente ahí también puede entrar Eclesiastés 3:7, ¿no? Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. O sea, cada uno tiene que estar dirigido por el Espíritu de Cristo para saber dónde podemos callar o seguir hablando. Amén. Exacto, hermano. Dios quiera que todos los que nos estamos oyendo reflexionen en esta palabra, no permitan que Satanás, aunque ponga pajaritos en la cabeza, no dejen que hagan nido, no se prejuicien, reconozcan con sencillez que no todos lo sabemos, que el saber está repartido para todos por igual, que nadie debe atribuirse ningún mérito ni jactarse de lo que sabe, porque aún Pablo dice que lo que sabemos es parcial, ¿me entiendes? Es a media, y que dediquemos más tiempo a leer. Yo creo que Amén. yo desde que decidí dejar de ver tantos vídeos y me he puesto a leer mucho más los boletines, he llegado a una comprensión tan clara de las cosas que me ha hecho más tierno, más paciente, más comprensible, e incluso me ha hecho pensar de que si no soy capaz de creer de verdad que el testigo fiel y verdadero puede capacitarme y hacerme idóneo, como dice A.T. Jones aquí en su boletín, mejor abandono y me voy al mundo. Dice John, mejor paremos aquí, no sigamos y abandonemos. Nota que en sus sermones siempre él usa el mismo asunto, una toma de decisión diaria, y aquel que no quiera decidirlo y no quiera aceptarlo, dice él, párate, deja todo y salte, porque será mejor para ti. Entonces creo que esto es el mensaje que hoy deberíamos todos estudiar al unísono y ver si en verdad son así estas cosas como hemos comentado nosotros, ¿sí? Gracias a todos por este tiempo. Lamento la tardanza de no haber tenido a tiempo la pantalla, pero al final creo que ha valido la pena la espera, y que sea de edificación y motivación para todos los hermanos en todas partes del mundo que nos escuchen. Amén. Vamos a tener que seguir con este estudio que fue muy corto, pero que todo se basa realmente en nuestra consagración con el Señor. Muchos han dejado también el sistema ProSalud de lado, no lo toman, nos vamos a acostar tarde. Bueno, es una cosa que estamos realmente, no somos perfectos, pero este estudio fue muy claro, Jordi, hermano Toniel y Miguelito, simplemente cerrar con algo lindo que viene del estudio de acá de A.T. Jones. Dice, y bueno, al final, hermanos, también ellos se perdieron. Eso es triste, ¿no? Porque uno tiene que fijarse en los espíritus de profecía en la Biblia, ¿no? En esos estudios que han sido inspirados. Porque si nos fijamos en los hombres, estamos mal. Dios conduce a su pueblo paso a paso. Este es el estudio que estamos leyendo ahora. Y es muy lindo, hermanos. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Exacto. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. Eso me pasó esta semana. A medida que se avanza en este proceso,
el corazón es probado un poco más severamente. Así Y mismo. gloria a Dios por esas pruebas. Si los que Amén. profesan ser hijos de Dios encuentran en su corazón y se oponen a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer. Tenemos que hacer algo si queremos llegar a esta luz, si queremos sentir y ver las cosas con colirio. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden. Porque hiere directamente algún ídolo suyo, a un Así mismo. ídolo. Así mismo. Así mismo. tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos. Así mismo. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirá la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Eso está en Joyas de los Testimonios. Amén. So, qué lindo mensaje, hermanos. Qué lindo Ese mensaje. es el punto, Brenda, ese es el punto en que nos encontramos ahora todos. Amén. Ese es el punto justo en que todos nos encontramos. Así mismo como has leído. Y entonces, gracias, Jordi. Y vamos a orar para que el Señor se manifieste esta noche en nosotros. Vamos a orar, hermanos, y ya. Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Dios, por este sábado santo que estamos juntos, Jordi, a Miguelito, el hermano Toniel, y los hermanos que nos escuchan tanto en el YouTube y tanto los hermanos que están aquí en la cadena del aire. Gracias, Dios, porque nos unes. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a arreglar nuestras vidas cuando estemos en nuestras habitaciones. Podemos humillarnos a ti y podamos cambiar nuestra vida. Perdona nuestros pecados, Dios. Y pon gozo y alegría este día para, oh Dios, seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén y amén. 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 A tu nombre, gloria. Amén. Jordi, gracias. Un abrazo grande. Lindo escucharte, Jordi. Seguimos con esto Gracias entonces. a ustedes por la oportunidad que me dan. Gracias.